Les invito ahora a recorrer el Museo Naval de Madrid para descubrir la historia de la Armada Española desde la Edad Media hasta la actualidad. Un museo con más de 12.000 piezas, entre las que destacan las grandes maquetas de barcos y las de cartografía, que están entre las mejores del mundo. El Museo Naval es un museo estatal, depende del Ministerio de Defensa y tiene como objetivo dar a conocer la historia naval española y la contribución de la Armada a nivel social, económico, cultural, militar y también científico en el desarrollo y el progreso de España y del mundo. La renovación ha durado 2 años. Cerramos en septiembre de 2018 y se ha abierto ahora en noviembre de 2020. Con esta renovación pues ya aprovechamos para sanear todo el edificio, lo que son las paredes que estaban todavía enteladas. Hubo que quitar todo el desentelado, panelar, pintar, acuchillar suelos, barnizar. Bueno, se hizo un saneamiento del interior del edificio y también se renovaron muchos elementos museográficos que también acusaban ya el paso del tiempo y afectaban a la conservación de las colecciones. Por ejemplo, todo el sistema de colgadores se ha renovado con un sistema japonés que proporciona a la obra bidimensional una enorme estabilidad y no ensucia visualmente. Las vitrinas nuevas también se ha buscado que sean de un diseño muy limpio para que no compitan con las antiguas vitrinas del museo, porque estas vitrinas son ya históricas y le dan a este museo ese carácter y ese aire decimonónico que es muy apreciado y además muy demandado por el público. Toda la cartelería se ha renovado también y bueno, creo que el resultado ha sido muy bueno y me parece que la acogida del público lo corrobora. La Carta de Juan de la Cosa es una de las piezas más destacadas del Museo Naval. Es el documento cartográfico más antiguo donde se representa por primera vez el continente americano. Fue realizada en 1500 por Juan de la Cosa en el puerto de Santa María, como se puede leer en la inscripción que aparece en la parte más estrecha de la carta. Se representa en la línea del Ecuador, el trópico de Cáncer y la línea, este meridiano de las Azores, que era lo que se había establecido en el Tratado de Tordesillas como límite de separación entre el territorio de dominio portugués y el español. La zona de América está toda pintada de color verde, probablemente alude a esa frondosidad de las selvas tropicales que tanto impresionó a los europeos. La parte de Europa sigue un poco el esquema de los portulanos propios del Mediterráneo. Todo está plagado, toda la costa, de los topónimos que aluden a ciudades y a los puertos más importantes. Los más destacados se hacen en rojo para encontrarlos con más facilidad. Está plagado de detalles que merece la pena detenerse a ver, ¿no? Por ejemplo, la de los 3 Reyes Magos, que van caminando hacia el nacimiento del Niño Jesús, que se representa también ahí. Aparece la torre de Babilonia, la reina de Saba. Bueno, la expedición comandada por Magallanes, que dio lugar a lo que fue la primera vuelta al mundo, comenzó en Sevilla en 1519. La Casa de la Contratación había preparado 5 naves con una dotación de aproximadamente 250 hombres para una travesía de 2 años. Bueno, pues al final la travesía duró 3 años,
Llegaron a Sevilla de nuevo una sola nave con 18 supervivientes. Las peripecias que pasaron debieron ser terribles. Conservamos el diario de uno de los supervivientes, que fue Pigafetta, que narra todo lo que fue sucediendo durante el viaje y es verdaderamente muy interesante. Pero nos habla, bueno, por supuesto, de las tormentas que sufrieron, deserciones, motines, muchas veces atracaban en puerto y eran atacados por los nativos. El hambre fue atroz. Llegaron a comer el cuero de que recubría el palo mayor, también el serrín y las ratas, que eran pagadas a precio de oro, ¿no? Fue Elcano el que capitaneó la nao Victoria, que fue la que llegó, la única que llegó a puerto dando esta vuelta al mundo. Este es un modelo hipotético de lo que fue esta nave. No se conoce mucho la construcción de esta época y este modelo se ha construido por los modelistas que están vinculados al Museo Naval después de años de estudio y de investigación para hacerlo de la manera más fidedigna posible a los datos que se conocen, ¿no? El museo, entre todas sus colecciones, tiene una colección de arqueología subacuática y dentro de ella destaca por el volumen y por el excepcional interés todo lo que provino del pecio de la nao San Diego, que se hundió en 1600 frente a la isla Fortuna en Filipinas. En esta sala dedicada a la nao San Diego y a los intercambios culturales y a la defensa de esas rutas comerciales, se exponen muchos ejemplos de cómo se vivía a bordo, de lo que se comía, cómo se cocinaba, el ajuar que utilizaban los comandantes. Lo que nos habla toda la carga que llevaba la San Diego es de la riqueza de los intercambios culturales que había en esa época. Hay vasijas de cerámica de Jaén, pero también las hay filipinas, chinas, se han recuperado restos de armas japonesas. Hay plata mexicana, o sea, es una riqueza de intercambio en las culturas que es asombrosa, ¿no? Lo más destacado de lo que se rescató en el pecio es, por supuesto, la porcelana azul y blanca, la porcelana china. Hay que tener en cuenta que la porcelana era una fórmula secreta que no se conoció en Europa hasta el siglo XVIII, entonces era muy codiciada por su dureza y por la decoración exquisita que tenían. Se hacía en los hornos de China, unos hornos, los de Hintenzen, que eran una verdadera ciudad amurallada. De hecho, si se veía alguno de los productores de cerámica hablar con algún extranjero, era justiciado. Hoy en día también es una de la cerámica azul y blanca es una de las más buscadas por los coleccionistas. La inmensa mayoría de los modelos que hay en este primer patio del museo son modelos de arsenal, son piezas muy valiosas y provienen casi todas de la colección real y de los arsenales de Cartagena y de la Carraca en Cádiz. Un modelo de arsenal, o también llamado modelo de astillero, es un verdadero prototipo del barco que se tiene intención de construir. Se realizaba y se presentaba junto con los planos de ingeniería para que la Junta de Constructores aprobara la construcción del barco en sí. Se aprovechaban estos modelos para incorporar todas las mejoras técnicas que había en la época y probar si verdaderamente eran eficaces y podía llevarse a término. Por eso muchas veces los modelos de arsenal están construidos a tan gran escala y muchas veces están sin forrar algunas de sus partes, por ejemplo la cubierta o el casco, de manera que se pueda ver toda la estructura interior del modelo.
Hay que pensar que desde que Colón descubrió América, la forma de navegar cambió radicalmente. Se pasó de una navegación de cabotaje, es decir, que se va de puerto en puerto sin perder de vista la costa, a una navegación a mar abierto y claro, en los primeros años con un total desconocimiento de lo que era el océano, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de la construcción naval dio un desarrollo y un empuje muy grande para adaptar las naos que había en la Edad Media a la navegación oceánica, que era muy diferente. La parte de instrumentos científicos sufrió también un enorme desarrollo. Por ejemplo, uno de los instrumentos que tenemos aquí es el Compendio Astronómico de Felipe II. Es un estuche de muy pequeño tamaño, apenas 12 centímetros de cada lado, que contiene dentro todos los instrumentos que se conocían en la época. Tiene un mapa austral y otro boreal, tiene un cuadrante, un astrolabio, una brújula. La verdad que es una verdadera joya y se cree que se regaló a Felipe II, fue un encargo de Felipe II, y demuestra el coleccionismo que había y el interés por estos instrumentos científicos en los siglos XVI y XVII. Bueno, las medallas que tenemos en esta sala, que se dedica al gran héroe Blas de Lezo, son unas medallas que se acuñaron en el contexto de las guerras que mantenían la corona española con Inglaterra por el dominio de todos los territorios que había en el mar del Caribe y por tanto por el comercio. El almirante Vernon armó una flota como la que no había navegado nunca en el mar del Caribe, unos 139 navíos con 20.000 hombres a bordo, y atacó una de las plazas fuertes de toda esta parte de Panamá, que era el puerto de Cartagena de Indias. Era la llave de entrada a la América española. Enseguida vio su triunfo, mandó un navío de vuelta para Inglaterra a anunciar ese triunfo. Se acuñaron otra vez monedas de esa rendición de los españoles, pero esa rendición no se produjo porque el almirante Vernon no contó con la valentía y bueno, pues que iba Blas de Lezo, ¿no? Capitaneando esta resistencia. Un Blas de Lezo que, por cierto, ya había perdido un brazo, una pierna y un ojo, pero aún así pudieron resistir durante un mes de batallas a los ingleses, que tuvieron que retirarse. Y esas medallas son testimonio de un hecho que finalmente no ocurrió. Y bueno, en muchas de ellas está grabado el orgullo español humillado ante el almirante Vernon, ¿no? Cuando en realidad fue todo lo contrario. La historia de la Armada es una historia muy rica y además muy interesante. Está muy imbricada con la propia historia de España y bueno, esto no es un libro en el que tú puedas ir desgranando capítulo por capítulo todos los hechos, los sucesos, sino que tienes que contar esta historia a través de la cultura material. Eso te obliga a pensar muy bien qué objetos hay que exponer, cómo hay que hacerlo y además qué relación quieres establecer entre ellos para que sean ellos mismos los que hablen, ¿no? Yo creo que podría decirse que el Museo Naval es el mejor del mundo en su tema, porque tiene unas colecciones que son verdaderamente de primera categoría, sobre todo la colección de construcción naval y la de instrumentos científicos y, por supuesto, la de cartografía. La colección de cartografía es de referencia mundial para el estudio cartográfico, no solo por la Carta de Juan de la Cosa, también por sus portulanos, sus mapas, sus atlas y los globos terráqueos que tienen.